Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y lo he titulado Gracia Extraordinaria. Diga conmigo, gracia extraordinaria. Una vez más, gracia extraordinaria. Déjeme decirle que vivimos en un periodo de la historia en el que las personas suelen ocultarse detrás de sus posesiones, detrás de sus riquezas, detrás de determinadas cosas que han ambicionado y que han logrado dentro de la sociedad. En algunas ocasiones, dichas expresiones de éxito, y lo pongo entre comillas, hace que las personas lleguen a pensar que son autosuficientes para cualquier situación que ellos enfrenten, alentando en sí mismos una actitud que a la postre solo les provocará dolor y soledad, como lo es la actitud del orgullo. ¿Cuántas personas usted ha conocido que han tenido ciertos logros, ciertos avances en lo que han proyectado en su vida, y esto los ha convertido en personas orgullosas? Creen que cualquier situación que se les presente en la vida, ellos pueden solventarla y ellos no necesitan de nadie y mucho menos de Dios. Algo que debemos de saber es que detrás de una persona con una actitud orgullosa, por lo general está una persona insegura, que de perder aquello en lo cual se oculta, aquello tras lo cual esconde su fragilidad, realmente no le queda nada. ¿Qué le quedaría a esas personas que son orgullosas de su empleo, de su empresa, de sus autos, de sus casas, de sus logros académicos, si de un momento a otro los perdieran? La realidad es que muchas de estas personas se quedarían sin nada. Por esto es importante que atendamos a la palabra de Dios, y el salmista tenía expresiones como la que vamos a revisar y no se aleja mucho de la realidad de este tiempo y de esta sociedad. Acompáñeme por favor al Salmo 20. Vaya conmigo al Salmo 20 y vamos a darle lectura al verso 7 en la primera sección del verso. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Salmo 20, verso 7, dice la escritura así: estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles. Hoy día muchas personas están depositando su confianza en aquello que por su capacidad han alcanzado, han logrado o de alguna manera han adquirido. Lo cierto es que tal y como está escrito, amados hermanos, todo en esta vida está sujeto a cambio, y no hay nada que pueda otorgarnos estabilidad como lo puede hacer Dios en nuestra vida. El salmista lo sabía y por esto añade la segunda parte del texto. Vamos a leerlo completo para que entendamos el sentido de la palabra de Dios. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. El verso 8 dice: ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. Aleluya. Lamentablemente, muchos sectores de la cristiandad también han caído en esta trampa visual, en la que consideran que aquello que aparentas o aquello que la gente puede ver y admirar es lo que en realidad te da seguridad, y no es así. Y aquí podrían entrar muchísimos aspectos en los que detrás de ellos muchos se esconden. Otros tantos se sienten intimidados porque no tienen logros, y lo vuelvo a entrecomillar, en su haber. Aparentemente son gente, de acuerdo a los estereotipos de la sociedad, fracasada. Gente que no tiene nada de qué presumir.
gente que no tiene una casa en la playa o gente que no tiene una cuantiosa cuenta de ahorros. Y para quienes sí lo poseen, les sirve como una muralla tras la cual esconder su fragilidad. Pero para quienes no lo poseen, representa para ellos un aspecto en el cual muchas veces se llegan a sentir intimidados. Para quienes alcanzan a ver esa grandeza, y la pongo entre comillas, muchas veces quienes lo han obtenido reciben de estos alabanza y admiración. Pero sabe, nada de esto es importante. Quien pone su mirada en las riquezas, quien pone su esperanza en su capacidad, está poniendo su esperanza en algo que no es trascendente. Hablando en términos espirituales y a nivel ministerio, yo les podría decir que hay personas que de acuerdo a cómo te ven, te tratan. Y muchas personas llegan a decirte cosas como: dime el tamaño de tu congregación y te diré qué tan buen pastor eres. No, pues es que mi congregación no supera ni las 100 personas. Ah, eres un pastorcillo. Oh, mi congregación tiene 5,000 miembros. Señor pastor, por favor, pase. Tenemos un lugar hasta el frente para alguien de su calibre y personalidad. Hay ocasiones en las cuales las personas llegan a preguntarte: dime el número de dones que tienes y te diré qué tan cercano a Dios estás. Recuerdo en mis primeros años siendo líder de jóvenes, escuchar la pregunta de una persona que la realizaba con doble intención y me dijo: maestro, ¿cuántos dones espirituales tiene usted? Yo percibí la intención de su pregunta y le dije: ¿por qué es tu interés saberlo? Y respondió ante toda la clase: porque en mí operan los 9 dones. Realmente sabemos que no importa cuántos dones del Espíritu Santo puedas tener o en cuántos dones del Espíritu Santo puedas operar, eso no garantiza que tengas una relación íntima con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son dones, porque son dádivas de Dios que Él da a quien Él quiere. Entonces los dones espirituales, los carismas de Dios, no pueden determinar qué tan cercano a Dios estoy. Imagínese cómo se siente aquella persona, de acuerdo al contexto de lo que estamos viendo, que tiene 3 o 4 dones operando en su vida, respecto de aquella que tiene tal vez un solo don o que no ha descubierto ninguno. La persona que tiene 3 o 4 dones espirituales se infla y dice: yo casi he visto el Apocalipsis. Pero la persona que no ha ni siquiera hablado en otras lenguas se siente intimidada ante este ambiente, cuando la realidad es que en muchas ocasiones ninguna de estas manifestaciones te dirán en realidad dónde estás parado. Para otras personas es importante el tamaño del edificio donde está tu congregación. Si es una bodega muy grande, si tiene muchísimas sillas, eso significa que has tenido éxito en el ministerio. Pero ¿cuántas iglesias pequeñas hay que rentan pequeños locales y que en algunas de estas ni siquiera hay sillas? ¿Significa entonces que esas personas no han alcanzado el éxito ministerial al cual Dios les llamó? La realidad es que todo esto pareciera muy subjetivo, pero a la luz de las Escrituras y de acuerdo a lo que hoy quiero hablar contigo, en realidad no tiene nada que ver esto superficial y pasajero para poder evaluar el calibre de una vida. Cuando lo miras desde la perspectiva del mundo, todo esto como pastor puede tener un fuerte impacto sobre tus emociones y sobre tu forma de pensar. Se los he compartido en algunas ocasiones. Hay ocasiones en las que el ver una congregación inconstante, voluble,
o el que tengas más abandonos de la congregación que almas nuevas te llega a pegar, te llegas a cuestionar muchas cosas. Pero la realidad, amados hermanos, es que aun cuando estas situaciones pudieran tener algún impacto sobre nuestras emociones o nuestra forma de pensar, debemos de saber que de igual manera hay muchos comentarios que en ocasiones a usted que tal vez no esté ejerciendo un ministerio pastoral, tal vez simplemente es un ama de casa o simplemente es un trabajador, es un empleado, es un empleador. En el área donde usted se desenvuelve, es muy probable que usted esté recibiendo cierto tipo de comentarios que en ocasiones le hagan sentir inadecuado. Tú no sirves ni para lavar un traste. Y esa clase de comentarios nos pueden incomodar y en muchas ocasiones van a generar en nosotros un nivel de quebranto que nos impida poder visualizar la obra que Dios ha realizado en nosotros y a través de nosotros. ¿Sabe una cosa? El tener una visión incorrecta acerca de quiénes somos en realidad puede también generarnos un problema de identidad que nos impida movernos en la dirección que Dios desea. Una persona con una identidad quebrantada, aun cuando reciba la palabra profética más espectacular que cualquier otra persona pudiera recibir en su vida, no tendrá la motivación para correr tras ella, no tendrá el espíritu para poderla recibir, abrazar y perseverar hasta ver su cumplimiento. Por eso es muy importante que nos demos cuenta que lo externo a nuestra vida no determinará nuestro grado de éxito. Lo que determina nuestro grado de éxito es el nivel de gracia de parte de Dios del que usted y yo estemos disfrutando. No son las riquezas, no son las posesiones, no es cuanto aparentemente he obtenido, he alcanzado. Tu vida no depende de eso. Tu identidad como hijo de Dios no depende de eso. Depende de la gracia, gracia extraordinaria que nos transforma y que nos lleva hacia el propósito de Dios cada día. Considere lo siguiente: Dios es experto en tratar con nuestra identidad, ya que solo Él puede tener acceso a aspectos que muchas veces incluso nosotros mismos no aceptamos y nos negamos a reconocer. A ver, que alguien te diga, estás acomplejado. La gran mayoría de nosotros va a decir, no, yo no tengo complejos. ¿Tienes una identidad quebrantada? No, yo estoy bastante bien. ¿Tienes problemas en la forma en la cual estás visualizándote? Por esto sueles conformarte. Te resignas con facilidad. Has dejado de soñar, estás dejando de aspirar a algo mejor en tu vida. Estás aceptando condiciones en tu vida que no van a producir los resultados que esperas o que anhelas en tu corazón. ¿Sabe? Todo eso me habla de problemas en nuestra identidad. Y necesitamos exponernos a Dios para que Él pueda obrar en nuestros corazones. Dios conoce qué aspectos de tu vida no aceptas que están pasando dentro de ti. Es como una negación a envejecer. Ay, el pastor es chavorruco. Ya imagíneme vistiéndome como un chavito de 14.
se niega a envejecer. Gracias a Dios yo ya me hice más a la idea que resistirme, mejor coopero con el tiempo. El punto aquí es que hay veces en las que resistimos y nos negamos a aceptar que estamos teniendo problemas en nuestra identidad, en aquello que sustenta nuestra vida, aquello que puede convertirse en el motor que nos impulse a alcanzar los propósitos de Dios. Y sabe, no importa si usted no lo acepta o si usted lo niega y no lo reconoce, lo cierto es que para Dios ninguna cosa está oculta ante sus ojos. Y Dios sabe qué es lo que te hace falta. Y entonces cuando Dios comienza a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón, a través de su gracia, es que nosotros comenzamos a experimentar un cambio de dentro hacia afuera. Las personas hoy, como comencé a expresarme al inicio de la conferencia, es que se valen de lo externo para ocultar lo que hay internamente. Por eso toman actitudes orgullosas para poder destacar lo que externamente han logrado y han podido alcanzar, porque no están dispuestos a exponer su identidad quebrantada. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en ti y la gracia de Dios empieza a ser derramada sobre tu vida, vas a comenzar a experimentar cambios que van a trabajar y transformar tu identidad de dentro hacia afuera. Entonces comienzas a experimentar estabilidad en tus emociones. Comienzas a experimentar incluso una autoestima diferente. Ya no eres una persona que simplemente se va a resignar ante las circunstancias. Vas a empezar a querer aspirar a algo más grande. Y algo no necesariamente que con tu capacidad puedas lograr u obtener, sino a algo más grande que comenzará a despertarse dentro de ti por causa de la gracia extraordinaria de Dios puesta sobre tu vida. Escuche esto. No hay fortuna comparable, riqueza equiparable con la bendición de contar con la gracia de Dios sobre tu vida. No hay ninguna fortuna que se le compare a la gracia de Dios. No hay riqueza que pudiera ser equiparable al hecho de contar con la gracia de Dios. La gracia de Dios supera toda expectativa y todo aquello que el hombre pudiera producir con su esfuerzo. De ahí que Proverbios 10:22, voy a leérselo en la Reina Valera versión 60 porque me pareció una mejor traducción que la que me ofrece la Nueva Versión Internacional. Y dice la Reina Valera versión 60 en Proverbios 10:22 lo siguiente. La escritura dice así: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si algo te va a enriquecer, y no solamente hablando en términos materiales, si algo te va a fortalecer, si algo te va a edificar, si algo va a traer estabilidad y fuerza a tu vida, es la bendición del Señor. Es la gracia de Dios sobre tu vida. Es el favor de Dios sobre de ti. Nada es comparable a esa gracia. Ninguna fortuna podría ser comparable al favor de Dios. Tal vez no tienes una cuantiosa cuenta bancaria. Quizá no cuentas con muchas propiedades a tu nombre. No es motivo para que te veas pequeño. No es motivo para que te sientas insignificante.
Porque más allá que cualquier tesoro que el hombre pudiera ambicionar y alcanzar con su capacidad, está la gracia de Dios en un nivel mucho más alto que ni todo el oro del mundo puede comprar. El problema es que muchas veces nosotros no estamos considerando el valor de esa gracia sobre nuestra vida. Y estamos tan amoldados a una forma de pensar en la que, de acuerdo a lo que tengas, de acuerdo a lo que posees, de acuerdo a cómo vistes, de acuerdo a lo que has logrado, vales, nos dejamos ir en ese sentido y somos muchas veces arrastrados por esa forma de pensamiento. Pero hay una riqueza dentro del pueblo de Dios mucho más grande que cualquier tesoro en este mundo. Y esa riqueza está en la gracia de Dios sobre nuestra vida. Tal vez no tienes riquezas, pero tienes la gracia de Dios. Ay, cuánto gozo les da. Para muchas personas cuya mirada está conectada a lo terrenal, lo más importante es tener, acumular, gastar. Hay personas que se deprimen si no tienen para gastar. ¿Por qué te sientes mal? Es que no tengo para gastar. ¿Y qué te hace falta? Nada, pero necesito comprarme algo nuevo. Si no puede decir gloria a Dios, diga ay. Las personas más superficiales están buscando simplemente que algo les produzca satisfacción. Viven en continuo deseo de estar disfrutando. Pero sabe, para aquellos cuya vida tiene un vínculo con la eternidad, lo material ha pasado a segundo término. Ya que saben que la vida de una persona no depende de los bienes que ésta posee, sino de la gracia que hay sobre de ellos. Tu vida no depende de cuántos pares de zapatos puedas tener. El que te sientas una persona exitosa ante los ojos de los demás no depende de que traigas un carro de agencia. El que seas una persona digna de respeto ante la sociedad por los muchos logros que has tenido. En realidad, si lo tenemos y disfrutamos de ello, gloria a Dios. Pero no significa que mi vida esté enganchada y que solamente a través de esta expresión de éxito, y lo vuelvo a entrecomillar, mi vida alcance la plenitud. Hay algo más grande que las posesiones. Hay algo más grande que aquello que yo con mi esfuerzo y capacidad puedo lograr. Y es la gracia de Dios. Volviendo a los términos espirituales y a la perspectiva del ministerio, hay algo de más valor que un grande edificio con 5,000 sillas para recibir personas todos los fines de semana, y con aire acondicionado y baños automatizados y con sensores. Hay algo más grande que una membresía de 5,000 miembros o más. Hay algo más grande que todo aquello que humanamente uno pudiera desear. Y es la gracia de Dios sobre tu vida. No existe nada en esta vida, nada que tenga el poder de darte lo que la gracia de Dios te puede dar. ¿Recuerda usted a Simón, el hechicero? Cuando vio que los apóstoles, al imponer sus manos, impartían la gracia, el don del Espíritu, él les ofreció dinero. Y el apóstol Pedro, mirándolo, permítame comentarle la expresión o la traducción extendida del verso. O sea, ¿qué te pasa? ¿Tú crees que con tu dinero podrás comprar la gracia de Dios? Tu dinero no puede darte acceso a lo que Dios regala. ¿Por qué es importante entender esto?
Porque para muchos cristianos, permítanme la expresión, su gracia no ha sido suficiente. Siguen ambicionando y deseando de manera compulsiva el tener un aparente éxito ante aquellos que ni siquiera les estiman. Superficial, vano. Ahora, cuando hablamos de lo que la gracia de Dios te da, no solamente estoy refiriéndome a cuestiones intangibles y espirituales. No, también incluye cosas materiales. Porque la gracia de Dios te da acceso para muchas cosas. Hay personas con una gracia de Dios sobre sus vidas que lo que no se pueden comprar, se los regalan. Apenas surge un deseo en su corazón, lo presentan delante de Dios y pareciera que eso que anhelan en su corazón de pronto se presenta delante de ellos. Eso es gracia, ese es favor de Dios. No significa también que nos vamos a cruzar de brazos y decir, bueno, Señor, hoy tengo ganas de esto. Oiga, no invente. Porque sabe, la gracia de Dios se manifiesta sobre aquellos corazones que están comprometidos, sí, con la visión de Dios, pero también consigo mismos. Personas que son responsables y comprometidas. El punto aquí es que debemos de saber que la gracia de Dios es tan grande, tan vasta, que hay cosas que no podrás obtener con dinero, pero que la gracia de Dios te dará. Un contrato. En este mundo se mueve, bueno, ¿quién es el contratista? ¿Con quién voy a presentar mi propuesta para ganar el concurso o la licitación? Tal, pide sobre tus ganancias el 10, el 15. No, pues es demasiado alto para mi empresa. Es demasiado alto para lo que yo necesito. No puedo. Ahora, por convicción tampoco le voy a entrar, pero me voy a presentar de todos modos y voy a concursar. Un solo saludo y esa persona dice, este tiene algo especial, me cayó bien, te lo voy a dar a ti. Y ni te soborna, ni te extorsiona, ni te pide nada. ¿Qué es eso? Es la gracia de Dios. La gracia te coloca donde tu esfuerzo no te puede colocar. Y sabe, no solamente la gracia te da cosas, no solamente la gracia te provee en el sentido espiritual. Cuando la gracia te da algo tangible, escuche lo que voy a decir, con ello te da también contentamiento. Puedo poner un ejemplo, una persona que tiene hambre, no tiene la posibilidad de comprarse alimento porque ha estado atravesando por un momento de estrechez severa, pero presenta esa necesidad delante de Dios. Le dice, Señor, tú eres mi proveedor, en ti confío. Y de repente, regresando a su casa, se encuentra un vecino y el vecino le dice, oiga, fíjese que vinieron mis familiares, trajeron mucha comida, ya no nos es posible terminárnosla. ¿No se ofende si le doy la mitad de lo que nosotros vamos a consumir? No, para nada, está bien. Hay gracia y hay contentamiento. Pero quien no tiene gracia, además de enfatizar que es desgraciado, diría, pues que me vio la cara de limosnero. Además, lo que van a servir ahí ni me gusta, tienen nopales. Ay. En mi caso, no me laten de ninguna manera. Jamás se le ocurra regalarme un nopal. Yo diría, gracias, Señor, y se lo doy a mi sobrina Sara. Ten, hija. A ella le encantan.
Pero a mí no me pasan. El punto aquí y a lo que quiero llegar en énfasis no son mis preferencias, son mis gustos, sino cómo reaccionamos ante las dádivas de Dios. Porque quien no tiene contentamiento, amado hermano, no va a ser feliz con nada. Y necesitamos permitirle al Espíritu Santo que Él trabaje en nuestro corazón y su gracia comience a forjar en nosotros un carácter como el de Cristo. Muchas personas pierden su capacidad de asombro y gratitud porque sus expectativas y deseos están fuera del entendimiento de que Dios nos ama. Escuche esto porque es poderoso. ¿Por qué no pueden agradecer? ¿Por qué no pueden experimentar con el contentamiento? ¿Sabe por qué? Porque sus deseos y expectativas están fuera del entendimiento de que Dios nos ama y que Él como Padre sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Entonces siempre están inconformes y no valoran la gracia de Dios sobre sus vidas, que es la que les da acceso a lo que tienen. Sea poco o sea mucho, debería haber en nosotros la actitud de dar gracias, porque lo que logre es por su gracia. ¿Por qué cree que no me he vuelto loco con tanto movimiento de membresía y que de repente ya somos menos y que parece que vamos otra vez a más y luego parece que somos otra vez menos? Porque yo descanso sobre el hecho de que de Dios es la congregación, y mientras que yo esté cumpliendo con lo que Él me llamó a hacer, el resultado dependerá de Él. Y entonces tengo que darle gracias a Dios por los 20 que vienen a orar. Y tengo que darle gracias a Dios por los 30 que llegan a la segunda reunión dominical. Humanamente, y si lo viera desde la perspectiva de lo que yo podría lograr, me pegaba un tiro. Pero la obra de Dios no puede descansar sobre mi capacidad. Entonces tengo que ser libre de esa presión que el mundo me impone para el estándar de un pastor exitoso. Y tengo que descansar sobre el hecho de que lo que opera en mí es la gracia de Dios. Y consolarme con Jeremías, ¿no? Si él en 23 años no ganó un alma, yo estoy más que bendecido. Debemos entender y comprender que su gracia opera siempre a nuestro favor. Siempre. Aun cuando no tengamos las cosas que anhelamos, su gracia sabe qué necesitas y qué te haría mal tener. No, pero ¿por qué Dios no me lo está dando ahorita? Si ya hasta ayuné. Él sabe por qué. Dios sabe por qué. ¿Qué te corresponde a ti como hijo que te sabes bajo su gracia? Agradecer. Agradecer. Dios es sabio. ¿O dudamos de su sabiduría? Dios es sabio. Y si usted considerara que le ha faltado un poquito de sabiduría, déjeme decirle que también es omnisciente. O sea que Él sabe el futuro de las posibilidades y probabilidades. Y a veces Él cierra puertas para nuestro bien. Porque también en eso nos quiere enseñar. Así que necesitamos entender que su gracia determina qué alcanzamos
Y también qué cosas aún no disfrutamos. Porque cuando tú aprendes a depender de Dios, entonces te das cuenta que su corazón siempre obrará para bendición. Jesús mismo lo expresó de esta manera: si ustedes, siendo malos, saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cómo creen que su Padre que está en el cielo no les dará también a ustedes lo mejor que hay en su corazón para cada uno de ustedes? Tal vez lo que has alcanzado puede ser poco a los ojos de terceros. Incluso puedes llegar a ser menospreciado. Pero ¿sabes? Quien logra entender la gracia, quien tiene una identidad correcta delante de Dios, siempre se sabrá bendecido. Y si no estamos alcanzando nuestros sueños, nuestros anhelos, si la respuesta de Dios para nosotros fue no, también en eso deberíamos darle gracias. Porque entendemos que es por gracia, que es su favor inmerecido sobre nuestra vida. Piense un momento en un niño, 3 años, quiere jugar con un cuchillo. Si usted se lo quita, va a provocar una rabieta, va a provocar incomprensión de parte de él para con usted. Le pregunto, ¿por qué lo está haciendo? ¿Por qué le quitará a usted ese cuchillo? Para protegerlo, por su bien. No lo alcanza a comprender. El niño no sabe por qué razón lo está haciendo. Pero usted, que tiene un poco más de conciencia y que tiene un poco más de entendimiento sobre lo que podría ocasionarle el dejarle un cuchillo, no lo hace malo, viéndolo de una perspectiva más alta. Es una muestra de amor. Así que no se frustre si Dios le ha dicho no a algo que usted anhelaba. No sufra si Dios no le ha concedido aquello hasta por lo cual usted ayunó. ¿Se acuerda de David? El hijo que tuvo con Betsabé, el primer hijo que tuvo con Betsabé, Dios lo hirió al niño. Y David ayunó, lloró, estaba pidiéndole a Dios: ten misericordia de este niño. Y Dios dijo: no. El niño muere. Y cuando le dan la noticia a David, el niño ha muerto, se para, dice: pues, Dios sabe por qué. Denme de comer, que traigo un hambre. ¿Por qué? Porque se sabía bendecido. Y hasta los no de Dios son bendición. Cuando te sabes bendecido, sabes que Dios te está rodeando. Y tal vez no lo alcanzas a comprender, tal vez no sabes los porqués, te lo has cuestionado, has sufrido, has llorado y dices: ¿pero por qué? Un día tendrás la respuesta. Y no de mí, de Él. Él directamente te dirá: no te di esto porque podría haberte sucedido esto. Lo que muchas personas necesitan para poder experimentar con el contentamiento es tener una experiencia con la gracia de Dios. La gracia de Dios te transforma. Pero si no tienes la gracia, eres desgraciado, amargado. No se ofenda por la palabra. Generalmente la ocupamos en un contexto ofensivo. Pero
no tiene nada que ver con lo que estoy enseñando esta noche. Así que debemos de sentirnos privilegiados por contar con la gracia de Dios. Amén. Mire, la gracia que el Padre ha determinado que venga sobre de ti, nada ni nadie puede atentar contra ella. Podrán quitarte tus pertenencias y menospreciar tu apariencia, pero la gracia tiene el poder de sostenerte y llevarte a donde Dios ha determinado que llegues, y te dará lo que Dios ha determinado que tengas. Y vamos a ver el caso específico de José. Vaya conmigo a Génesis 37. Me encanta esta historia. Génesis capítulo 37. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios que Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, ¿qué edad tenía José? 17 años. Apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. No solamente era el hecho de que lo había tenido en su vejez. Yo creo que el autor de las Escrituras, que es el Espíritu Santo, obviamente, pero inspira a Moisés para hacer énfasis sobre el hecho de que lo tuvo en su vejez. Pero también hay algo que destacar y que no violenta para nada el texto, y es que Jacob amaba de forma especial a José por encima de sus hermanos, porque lo había tenido con la mujer que él amaba. Bilha y Silpa, está bien, le dieron hijos, pero en realidad él, con quien quería todo, era con Raquel. Y entonces Raquel le da un hijo, y él se vuelve un loco porque tiene un hijo con la mujer que ama. Bueno, para contarle el chisme completo, el punto es que ese hijo con el cual él ha forjado una identidad. ¿Cómo sabes que tienes una identidad correcta respecto de Dios, que es tu Padre? Porque comparte sus intereses. José no era como sus hermanos. Sus hermanos tenían otros intereses y su atención se desbordaba en otros horizontes, porque ellos no veían como su padre. Pero José veía como Israel, porque compartía con él la identidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjate lo que dice. Verso 3, Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Otras traducciones pueden añadir que era de colores, pero en realidad en el texto masorético la traducción es difícil. Así que lo más adecuado como para poder colocarlo en esta porción del pasaje es que era una túnica de mangas largas. En otras palabras, sinónimo de fineza. A sus hermanos, por así decirlo, agarraba un costal, le hacía 3 agujeros y póntelo. Pero para José no, porque lo amaba, porque no solo era el vínculo con el muchacho, era la relación con su madre. Y dice la palabra de Dios que para él mandó hacer algo especial. Fueron, le midieron
que la caída fuera la correcta. Y los otros 10 veían, a nosotros nos da costales con 3 hoyos. ¡Qué rollo! Y fíjese lo que dice la Escritura. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera le hablaban, ni los buenos días. Porque obviamente es un adolescente en plenitud. ¿Se acuerda usted cuando andaba en esos años y compraba algo nuevo? Sus tenis, ¿cómo andaba por la calle? ¿Qué le pasó? Ahora como que tiene problemas. Lo que quería era presumirlos. Ahora imagínese cómo andaría José ante sus hermanos. Es que estas mangas largas. Ay, perdón, tú no tienes mangas. O sea, yo imagino a José y José se la pasa restregándole a sus hermanos que él es el favorito de papi. Y esto les provoca a sus hermanos mucha molestia. Y dice la Escritura, cierto día José tuvo un sueño y cuando se los contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. O sea, ¿qué soñaría este chavo? No nos cuenta nada la Biblia de este sueño, pero nos cuenta los siguientes. Préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. No era uno, eran muchos. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Pero se lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo eso. La túnica de colores, la túnica de mangas largas, representa una medida de gracia. ¿Por qué se la dio su padre? Porque lo amaba. La gracia te da acceso a aquello que tu capacidad no te da. Ahora, hay algo muy interesante en todo esto, y es el hecho de que no importa cómo la gente te trate a causa de la gracia que ven en ti, porque lo vamos a leer más adelante y ya lo hemos leído. La gracia sobre de ti despierta envidias. La gracia de Dios sobre de ti despierta emociones y sensaciones en la gente que te rodea. Porque aunque no entienden que sobre de ti está el favor de Dios, muchas personas en torno a ti que no cuentan con la gracia de Dios, ni esforzándose mucho más que tú, han logrado lo que tú has logrado. ¿Qué es eso? Gracia. Entonces sus hermanos veían la gracia de Israel sobre José y les molestaba. Aparte de que él sabía disfrutar la gracia, ya les dije cómo hacía. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Entonces Israel le dijo a José, tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. José lo ponía como, ponía a José como el supervisor de sus hermanos. La gracia te va a colocar en posiciones donde tu esfuerzo no te puede colocar.
Y dice la palabra de Dios que José le contestó y le dijo: está bien, voy. Verso 14, entonces Israel continuó y le dijo: vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquén, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó: ¿qué andas buscando? Entonces José contestó: ando buscando a mis hermanos. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Entonces el hombre le dijo: ya se han marchado de aquí, les oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, la gracia hace que la gente vea tu bendición y el favor de Dios sobre tu vida, aún a la distancia. Hay personas a las cuales esa gracia les va a incomodar a la distancia. Y por eso hay personas que de repente, sin que tú lo merezcas o tú lo hayas provocado, te van a tirar mala onda. Si usted sabe de qué le estoy hablando, usted ha experimentado la gracia de Dios sobre su vida. Y dice que ellos lo alcanzaron a ver desde lejos. Y entonces ellos comenzaron a tramar un plan para matarlo. Y entonces dijeron: ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, Rubén es el primogénito, ya era un hombre. José tiene solo 17 años. Intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso: no lo matemos. Véanlo, pobrecito, está malito. Fue el último. Yo creo que ya mi papá no tenía fuerza cuando finalmente se logró su embarazo. Le faltó ácido fólico. Le cargaban pila, de verdad. Le hacían bullying. Vean lo que dice la escritura. No lo estoy inventando yo. Dice: no lo matemos, no derramen sangre. Arrójenlo en la cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. La realidad es que Rubén quería librarlo y devolvérselo a su padre. Pero cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, entonces ellos le arrancaron la túnica especial de mangas largas. Lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galad. Sus camellos estaban cargados de perfume, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a este chavo y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vamos a venderlo. Al fin de cuentas, pues es nuestro hermano, ¿no? Un poco diferente a nosotros, pero es nuestro hermano. Entonces ellos dijeron: vamos a venderlo. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba ahí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y les reclamó: ya no está ese mocoso, ¿y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje: encontramos esto, fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. Pueden arrancarte tus posesiones y querer quitarte aquello que Dios te ha dado, pero lo que la gente no sabe es que la gracia de Dios, cuando es soltada, queda impregnada a tus huesos. No está en las posesiones, no está en las riquezas, está en lo que tú eres. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó: sí, es la túnica de mi hijo.
Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto, y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: no guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. Verso 36. En Egipto, los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. La gracia de Dios introduce a José en un proceso doloroso, pero no lo abandona hasta llevarlo a donde Dios determinó que lo llevaría y darle lo que Dios determinó que sería suyo. La gracia de Dios no te abandona. Por eso es que debes entender que cuando la gracia de Dios es derramada sobre tu vida, esta hace que dejes de ser una persona ordinaria para convertirte en una persona extraordinaria. Y esto no lo hacen las cosas que a ti vendrán por causa de ella, sino que ese cambio en tu identidad es provocado por la gracia que en ti está. Y pasaron muchas cosas. Usted lo sabe, es vendido a Potifar. Potifar lo pone al frente de su casa, su esposa lo difama, va a la cárcel, es olvidado en la cárcel y pasan algunos años, pero la gracia de Dios está sobre de él. ¿Quiere atreverse usted a decir: la gracia de Dios está sobre de mí? Ahora, como si lo creyera. Cada día debería pastorear su corazón diciendo: la gracia de Dios está sobre de mí. Y cuando las cosas no resulten como usted espera, diga: la gracia de Dios está sobre de mí. ¿Sabe? No hay desgracia que supere a su gracia. Eventos desafortunados podremos llegar a experimentar, pero su gracia es suficiente para sacarnos adelante. Génesis 41, versos del 37 en adelante. En el contexto, Faraón ha tenido sueños. Y una vez que nadie ha podido adivinarle ni aclararle lo que ha soñado, por fin el copero se acuerda de él. Un día usted se ofendió mucho conmigo y con el panadero y nos encerró en el calabozo, y ahí hay un hombre que nos dijo exactamente lo que significaban nuestros sueños. ¿Por qué no lo hace traer delante de su presencia para que le interprete los sueños que nadie más puede hacer? No era José, era la gracia de Dios sobre José. Llegó y le interpretó los sueños. Vienen años de abundancia y vendrán posterior a estos años de calamidad y escasez. Esto es lo que usted tiene que hacer. Faraón escucha y dice, verso 37. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan, lo que les planteaba José. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores: ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José: puesto que Dios se ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú,
quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Así que el faraón le informó a José: mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran: abran paso. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón le dijo: yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Y le cambió el nombre a José y lo llamó Zafenat Panea. Entonces le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo quedó José a cargo de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto. ¿Qué edad tenía cuando su padre le regaló esa túnica de mangas largas? 17. La gracia jamás lo abandonó y tal vez pasaron 13 años difíciles. Pero Dios lo llevó a donde lo quería tener y le dio lo que le prometió que le daría. La gracia extraordinaria de Dios sobre tu vida te capacita para alcanzar lo que Dios quiere que alcances. Así que no te dejes llevar por lo que ven tus ojos o lo que la gente llama éxito. Sábete bendecido por Dios. Sábete bajo la gracia de Dios. Y si poniendo todo tu empeño y toda tu determinación y capacidad, lo que logras aún te parece poco, ten presente que eso poco es por la gracia de Dios. No has hecho nada que pudiera provocar ese resultado. Si tu dependencia es de Dios, Él te la concedió por gracia. Y si tu resultado es muy bueno, no se enorgullezca tu corazón pensando que tu fuerza te lo dio. Es su gracia. Y entonces podemos aspirar a movernos en la línea del propósito de Dios, sabiendo que su gracia opera en nosotros conforme a la voluntad de Dios. Para concluir, leemos Efesios 6:24. Y este es el deseo del apóstol para todos los que habitamos bajo las alas del Altísimo, para aquellos que moramos bajo la sombra del Omnipotente. Y el deseo de Pablo es que la gracia sea con todos los que aman al Señor Jesucristo con un amor inalterable. ¿Por qué Pablo desea esto? Porque Pablo sabe que si tu amor por Jesús es sincero, su gracia será suficiente para hacer de ti una persona ordinaria, una persona extraordinaria. Su gracia será suficiente para que en medio de cualquier circunstancia, en ello tengas contentamiento. Y entonces, como José, puedas disfrutar del favor de Dios, aun cuando tus circunstancias sean fáciles o difíciles. Sabrás que Dios sigue estando en control. ¿Por qué? Porque eres una persona llena de su gracia. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios.